Pero Muy igual ahí buenas está. noches a todos los seguidores de la Biblioteca Nacional del Perú y un saludo especial al panel que nos acompaña esta noche en el ciclo de conversatorios virtuales denominado Diálogos en tiempos de cambio. La mesa de hoy se titula Reflexiones sobre el cambio climático y conversaremos con tres expertos, la socióloga Débora Delgado, el abogado César Gamboa y el ecólogo Ernesto Ráez. Para acercarnos al tema que desarrollaremos hoy, contextualizar que el cambio climático es un fenómeno global de las últimas décadas que afecta de distintas maneras a los ecosistemas y a las sociedades en general, poniendo la vida en estado de vulnerabilidad. Antes de empezar, deseo reconocer la iniciativa Biblioteca Abierta, este espacio de diálogo e intercambio para contribuir a la reflexión sobre nuestro rol como individuos en una comunidad. Mi nombre es Katia Duarte y tendré la oportunidad de moderar el día de hoy. La primera pregunta que traslado a los tres ponentes es la siguiente. ¿Qué es el cambio climático y cómo afecta a nuestra región y a nuestro país? La primera respuesta la voy a solicitar a Ernesto Ráez. Permítanme compartir primero su biografía. Ernesto es ecólogo e investigador en medio ambiente y conservación de la naturaleza, experto en temas de ecología política, áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, agroecología, extractivismo, salud y cambio climático. Ernesto es Master of Arts en Estudios Latinoamericanos, Conservación Tropical y Desarrollo por la Universidad de Florida. Estudió biología en la Universidad Agraria. Recibió el reconocido Premio Whitley a la conservación de la naturaleza. Ernesto fue investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical, asesor de la alta dirección del MINAM, dirigió programas de conservación en Fundación Natura Colombia, Conservación Internacional y en el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Fundación Pronaturaleza, del Consejo Consultivo del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático y como instructor en la Estación Biológica de Cocha-Cayu, en el Parque Nacional del Manu. Ernesto es consejero académico y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas noches, Ernesto, un gusto escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo y atentos a tu respuesta. Buenas noches, qué gusto estar acá y qué agradable invitación de la Biblioteca Nacional del Perú. Permítanme compartir mi pantalla porque tengo 4 diapositivas que nos pueden ayudar a responder la pregunta. El cambio climático está relacionado con un evento histórico en la historia humana, que es la revolución industrial. ¿Qué ocurrió en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XIX? Y lo que ustedes pueden ver aquí es cómo súbitamente la humanidad, que no pasaba del billón de personas durante milenios, empieza a utilizar una fuente de energía novedosa, que son los combustibles fósiles, y eso le permite avanzar tecnológicamente, reducir su mortalidad, aumentar su población, producir más comida, etc. Todo sobre el sustento de esta fuente altamente concentrada de energía que son los combustibles fósiles. Se empezó con el carbón, se siguió con el petróleo, ahora estamos consumiendo el gas natural y todavía hasta el día de hoy la energía de los combustibles fósiles es nuestra principal fuente civilizatoria. Eso ha tenido un impacto sobre el medio ambiente, porque todo ese carbón, si se atrapa demasiado calor, sube la temperatura y el clima sale de control. Lo que estamos viendo ahora es el registro de las concentraciones de CO2 en los últimos 800.000 años. Y como ustedes pueden ver, el clima cambia
sube y baja la concentración de CO2, lo cual quiere decir que sube y baja la temperatura del planeta, pero ustedes pueden ver como en los últimos años, ya en el presente, esa concentración de CO2 ha aumentado de una manera espectacular, muy por encima de la concentración más alta registrada en los últimos 800.000 años. Entonces, este es un evento sin precedentes producido por el ser humano. El efecto de todo este CO2 en la atmósfera es un calentamiento de la atmósfera. Y ustedes en la gráfica de arriba pueden ver el registro en negrito, y por supuesto el clima varía todo el tiempo, ¿no es cierto? El clima es variable, entonces hay subidas y hay bajadas, pero la tendencia siempre es hacia arriba, es por encima del promedio de la segunda mitad del siglo XIX. Y la gráfica anaranjada lo que muestra es la parte del calentamiento que es atribuible a las actividades humanas. No solamente el aire se está calentando, también el océano se está calentando, y el océano acoge 1000 veces más energía que el aire. Y eso tiene una cantidad de impactos, clima con mucha mayor energía, ¿no es cierto? Y estos son los 6 más relevantes para el Perú. Por un lado, el hielo se derrite con el calor, y entonces los glaciares, los ríos de hielo y los nevados, las cumbres nevadas de toda la zona tropical del planeta se están derritiendo. Perú tiene el 71% de los glaciares tropicales del mundo, y hace 50 años que viene perdiéndolos a pasos acelerados. El 40% en promedio de los glaciares y cumbres nevadas del Perú ya se ha perdido. Lo que ustedes ven acá en la línea roja es lo que teníamos 50 años atrás en la Cordillera Blanca versus lo que queda. Esta es una foto muy reciente. Además, ya estamos observando y viviendo una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, sequías que se prolongan mucho tiempo, diluvios que nos toman de sorpresa. Eso va a continuar ocurriendo. El mar se está elevando porque las capas polares también se están derritiendo, entonces hay más agua en el mar, el nivel del mar se eleva. Eso quiere decir, por ejemplo, que vamos a perder a los manglares de Tumbes, ¿ok? Que son espacios de agua salobre. El agua salina del mar va a invadir los manglares, los va a matar. Eso quiere decir que debemos empezar a decirle adiós a las conchas negras, por ejemplo. Los insectos que se ven muy beneficiados por un clima más tropical, más caliente y más húmedo, están incrementando sus espacios de distribución. Eso lo estamos viendo con varios insectos vectores. Por ejemplo, aquí está el mosquito Aedes, que es el mosquito del dengue. Y este mismo año, antes de la pandemia, estábamos viviendo un problema con el dengue que no ha terminado y que va a regresar. Es muy probable también que se produzca un debilitamiento de la corriente de Humboldt, que sería la pérdida del ecosistema más productivo del planeta y que sustenta esta enorme cantidad de comida marina que gozamos los peruanos. Y finalmente vamos a tener una masiva pérdida de diversidad al verse afectados tantos ecosistemas, pero también una masiva pérdida de agrobiodiversidad, porque, por ejemplo, al perderse los ecosistemas montanos de los Altos Andes, ¿dónde vamos a sembrar la maca, que es de los Altos Andes? ¿No? Entonces, esa es la respuesta rápida, digamos, a la pregunta. Muchísimas gracias, Ernesto. Clara, directa, dura, de aceptar también, pero es parte del conversatorio de hoy acercarnos desde una visión científica a estos temas. Gracias, Ernesto. Traslado la misma pregunta a Débora Delgado, quien es socióloga de la Universidad Católica del Perú. Ella es doctora en Desarrollo Internacional por la Universidad Católica de Louvain de Bélgica. Es máster y doctora en Sociología por la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha investigado sobre políticas ambientales y climáticas a nivel internacional y territorial, con experiencia de campo en las regiones amazónicas de Perú y Bolivia, donde ha dirigido equipos de investigación de cambio climático, movimientos indígenas, derechos humanos, manejo de recursos naturales, desarrollo forestal y género.
Ha brindado asesoría a diversas instituciones y organizaciones internacionales como la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Oxfam. Actualmente es profesora invitada de la Universidad KU Leuven y asociada a la Universidad de Gante, ambas en Bélgica. Buenas noches, Débora. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación hoy día y escuchamos tu respuesta. Para presentar, empezar con una caricatura y cristalizar los retos que presenta el cambio climático en el contexto en el que nos encontramos hoy. Hoy en día estamos teniendo este evento de manera virtual porque nos encontramos en un contexto de pandemia y aquí se grafica pues el SARS tratar un desafío un poco más amplio, que es el desafío que nos va a presentar el cambio climático. Pero en realidad ya estamos dentro de él y a mí me gusta hablar más de un cambio ambiental global que ya estamos viviendo y que es producto de la acción humana. Y la acción humana, bueno, entendida como algo global, porque efectivamente el cambio climático es un fenómeno socioambiental que no ocurre en un solo país, sino que es totalmente global. Y eso es una característica que afecta tanto cómo cómo podríamos responder a él, como qué es lo que lo produce y cómo lo imaginamos, ¿no? Es difícil a veces, por su escala, concretizarlo en cosas específicas, y está muy bonito que hayas empezado hablándonos de cosas específicas, de los efectos específicos que tiene, porque al ser global es difícil encarnarlo. Hoy en día ya es algo que podemos ir viendo con mayor facilidad. Entonces, el cambio climático efectivamente es producido por la actividad del ser humano, que tiene como matriz energética diferentes derivados del petróleo, derivados de energías fósiles, ¿no? En muchas presentaciones. Y ahí es importante tomar en cuenta que no todos los países emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero, se concentra en ciertos lugares del mundo, y esta gráfica me parece interesante para entender el cambio ambiental. También el cambio climático, hay que entender qué países y cómo contribuyen. Esta es la que he encontrado más actual en datos 2017 por país. Entonces pueden ver que China y Estados Unidos son grandes emitidores. Entonces eso también nos hace pensar qué orientaciones podemos tener para solucionarlo, ¿no? Una cosa son los países, pero otra cosa son los sectores de actividad. Y ahí podemos ver también en sectores cómo ha ido evolucionando en el tiempo y se ha despegado la electricidad como productor de emisiones. El transporte se mantiene muy alto, pero ojo con la agricultura, que separada del cambio de uso de suelo y bosques, sigue siendo muy alta y tiende a subir. El Perú colabora, digamos, sus emisiones están principalmente ubicadas en cambio de uso de suelo y bosques, y eso es una característica de nuestra economía. Nosotros no tenemos grandes industrias emitidoras, pero sí tenemos industrias emitidoras. Por ejemplo, la producción de la minería emite bastante, pero no lo suficiente como para ser comparable con la electricidad. O también la producción de cemento emite mucho, pero no se compara. Nosotros, por las características de nuestra economía y de nuestra geografía, emitimos más por cambio de uso de suelo y pérdida de bosque. De otro lado, y ya no del lado de cómo, ¿no? Que ya nos explicó bien Ernesto, nosotros, la actividad humana en general, ya que es importante, que no se trata de parar la actividad humana,
de todas maneras siempre emitiremos gases de efecto invernadero, solo por el hecho de existir. Del otro lado está que el Perú es muy vulnerable al cambio climático, de nuevo por las características de nuestra geografía. Y esto, nosotros somos el quinto país más vulnerable en el índice de vulnerabilidad al cambio climático que se hace anualmente. Entonces, estamos de los dos lados, ¿no? Nuestra contribución hacia el cambio climático va por el sector de cambio de uso de suelo, que luego podríamos hablar con más detenimiento, pero también nos ubicamos del lado de los países más vulnerables porque al cambiar el clima en general, que es un servicio de soporte que afecta a todos los servicios ambientales, o sea, todas las características del ambiente que nos permiten vivir, ¿no? Vamos a vernos muy afectados, por ejemplo, en sequías, ¿no? Va a cambiar el ciclo del agua, y con el cambio del ciclo del agua también va a cambiar las características de nuestros bosques, y veremos que la Amazonía va a cambiar de características, y eso estará directamente ligado a los efectos del cambio climático. Cambiarán los ciclos de lluvias, y se producirán más sequías, y por ejemplo Lima tendrá un efecto muy fuerte por el hecho de que justamente nuestros glaciares se han ido perdiendo, y el agua que tenemos va a cambiar de distribución, y eso va a afectar a Lima. Entonces, bueno, para retener, ¿no? El cambio climático es algo que ha sido generado por la actividad humana, principalmente la actividad industrial. Aquellos que colaboran, digamos, o que emiten más gases de efecto invernadero, que se quedan en la atmósfera y cambian su composición, son principalmente los países que tienen industrias, pero nosotros también colaboramos a ello principalmente por la pérdida de nuestros bosques. Y eso nos va a caer en la cara porque somos uno de los países más vulnerables a los efectos en cascada que puede tener el cambio climático, y como sociedad aún no estamos preparados a ser resilientes, o sea, a aguantar el cambio y a adaptarnos en estos años que vienen. Luego podemos seguir avanzando más. Gracias. Muchísimas gracias. En realidad, Débora ha sido bastante clara, y es interesante para los seguidores de la Biblioteca Nacional del Perú poder escuchar estas respuestas desde una visión de la ciencia, ¿no? Ernesto nos ha traído todos sus conocimientos como ecólogo. Ahorita estamos escuchándote a ti, Débora, desde una visión bastante social. Interesante luego si amplías la información sobre el cambio de uso de suelo. Estoy segura que eso va a, de alguna manera, generar alguna duda o curiosidad sobre el tema. Sigo con la mesa y le doy la bienvenida a nuestro tercer expositor. Él es César Gamboa. César es abogado y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de formación continua del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Universidad Católica. Es miembro del Board Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, también de la ONG Bank Information Center, y miembro del Comité Consultivo del Fondo Casa de Brasil. Es director ejecutivo de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, coautor del reporte Impacts of Extractive Industry and Infrastructure on Forest, Amazonía, que se elaboró para CLUA el año pasado. Buenas noches, César, te escuchamos. Buenas noches, Katia. Ok, muchas gracias. Yo creo que después de la exposición de Ernesto y Débora, tan claramente creo que han explicado lo que es el calentamiento global, ¿no? Porque el cambio climático lo tenemos permanentemente, pero lo que estamos viviendo, y creo que Débora y Ernesto me han explicado, es un fenómeno creado por el hombre, que es el aumento de la temperatura y por tanto la posibilidad de que no solamente la especie humana, sino todo el planeta colapse y desaparezca, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cómo podríamos definir el cambio climático desde el punto de vista de la legalidad, desde la institucionalidad, de la respuesta del ser humano que se da cuenta que está creando el fin de su propia especie, ¿no? Entonces, encontramos la respuesta en el derecho internacional
y en el derecho nacional. Y en el derecho internacional vamos a encontrar que es una obligación que los estados están imponiendo, porque están conscientes que son los primeros en crear este fenómeno, ¿no? Entonces, en el año 92 se suscribió el convenio marco en materia de cambio climático, hubo el protocolo de Kioto, y finalmente se ha suscrito hace más ya de 5 años el Acuerdo de París del año 2015. El punto es que el tratamiento de cómo se va a luchar o los países van a asumir obligaciones en materia de cambio climático ha ido variando y hay un elemento nuevo y fundamental, ¿no? Mientras que al inicio los países habían impuesto obligaciones para reducir los gases de efecto invernadero, producto de las actividades económicas, en otras palabras, variar el desarrollo de sus economías a través de agruparlos en países en desarrollo o países desarrollados. Ahora, con el Acuerdo de París, se han establecido una nueva mecánica, ¿no?, de obligación. ¿Cuál es esta nueva mecánica? Lo que se conoce como, en inglés, con las siglas NDCs, o las contribuciones nacionales determinadas. Hemos pasado de un multilateralismo climático a un unilateralismo climático. Es decir, que cada país se regula a sí mismo y establece sus propias obligaciones, y la Secretaría, que está alojada en Naciones Unidas, contabiliza esa obligación de reducir los gases de efecto invernadero de cada país. Han pasado 5 años y uno podría ser un poco pesimista porque no está funcionando ese mecanismo, no está funcionando ese método. Cada país, de acuerdo a estudios de sociedad civil, han hecho la sumatoria de esas supuestamente obligaciones que cada país asume de reducir su gases de efecto invernadero, y no llegamos al objetivo establecido en el Acuerdo de París, que es reducir a 1.5 grados el aumento de la temperatura en las próximas décadas. Entonces, desde un punto de vista del derecho internacional, es la obligación principal, no es la única, de reducir la temperatura, de reducir el calentamiento global, y lastimosamente, si uno hace un balance en los últimos 5 años, los países, sobre todo los países, como ha mencionado Débora en una gráfica, de los países más desarrollados, los nuevos países como son los BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, no están renunciando a cambiar su modelo económico basado en los combustibles fósiles para reducir el calentamiento global, ¿no? Entonces, lo interesante de las discusiones en materia internacional, como también lo mencionó Débora, es el tema de que se ha establecido el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El cambio climático afecta a todos y todos somos responsables porque todos consumimos electricidad, nos estamos comunicando por Zoom, estamos usando una serie de componentes químicos que son producto o generan el cambio climático. Ahora no nos estamos transportando por el COVID, pero usamos transporte público o privado, y todo ello contribuye al cambio climático. Pero obviamente, como ha mostrado Débora en su gráfica, el Perú es un petit al lado de las grandes economías. Nosotros producimos a lo mucho 0,33 de gases de efecto invernadero a nivel mundial, mientras que los grandes países desarrollados producen, pues, China o Estados Unidos, en el caso de China, ha llegado a un tercio de los gases de efecto invernadero contabilizados, ¿no? Ahora, hemos estado hablando de lo global, y el segundo punto es, ¿qué es el cambio climático para el Perú, ¿no? En realidad, el cambio climático para el Perú, y bueno, para el derecho en general, es un componente más, un componente nuevo, bueno, ya no tan nuevo en los últimos 20 años, del derecho ambiental, solo que es un elemento transversalizado. No solamente pertenece al derecho ambiental o a la relación entre el ser humano y su naturaleza, su entorno, sino también es un elemento que cruza toda la gestión pública. En otras palabras, es un elemento de la gestión pública transversalizada. Es una obligación que el Estado acepta, y acá bebemos del derecho internacional en lo que Débora y Ernesto han señalado, son las medidas de mitigación y adaptación, ¿no? Las medidas de mitigación es tratar de reducir los factores que generan los gases de efecto invernadero, y las medidas de adaptación es tratar lo que serían los impactos, ¿no? Los efectos negativos y perversos como los que vamos a vivir el Perú. Débora lo ha señalado, Naciones Unidas ha señalado, el panel intergubernamental de cambio climático ha señalado que el Perú es uno de los 10 países más, podrían ser los países más afectados en materia climática, ¿no? Entonces, es una política, es un elemento de la gestión pública. Y en el caso peruano, nosotros no nos quedamos atrás, tenemos
desde hace 20 años distintos instrumentos que hacen referencia a obligaciones en materia climática. Hemos tenido la Estrategia Nacional de Cambio Climático, hemos tenido una comisión y tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático, ahora tenemos aprobados ya hasta estrategias regionales en cambio climático, en Madre de Dios, por ejemplo. Tenemos hace poco aprobado la ley de cambio climático y su reglamento a través de procesos de consulta previa con pueblos indígenas, y la verdad es que el marco legal es interesante, o sea, es propositivo, hasta podríamos decir de avanzada, ¿no? Contiene muchos elementos de gestión pública muy interesantes. Pero, digamos, de la letra a la realidad hay todavía una equidistancia, ¿no? ¿Cuáles son los elementos positivos desde la conferencia de Lima a la fecha con respecto en materia climática para el Perú, ya que Débora y Ernesto han señalado las amenazas, ¿no? Yo creo que ha sido interesante que el Perú tenga la capacidad de captar recursos internacionales, fondos de cooperación para la lucha en cambio climático en materia de mitigación, que se ha fortalecido el aparato estatal en materia climática y que se ha fortalecido también la narrativa en materia climática. Creo que esos tres elementos de legitimidad, de fortalecimiento institucional y de recursos son elementos importantes. Lo negativo en ese sentido, y seguramente vamos a hablar más adelante con las otras preguntas, tiene que ver qué hacemos con eso, ¿no? Y hemos hecho poco. Yo lo dejo aquí para continuar la conversación y las siguientes preguntas. Muchísimas gracias, César, clarísimo. Entiendo que tenemos la estructura, ¿no?, legal avanzada, pero me quedo con el comentario cuando mencionaste Kioto y la COP de París, que todavía en estos años no hemos hecho lo suficiente. Y con esa declaración tuya, ese mensaje, traslado la siguiente pregunta. En esta oportunidad, la siguiente ronda, arrancaré con Débora, por favor. Y la pregunta es, ¿cuáles son los retos de la humanidad para afrontar los efectos del cambio climático? Te escuchamos, Débora. Bueno, hoy en día, ¿no?, la pandemia nos demuestra cómo estamos tan entrelazados a nivel global, ¿no? Es difícil controlar algo que empieza en un sitio, se mueve directamente y se expande a todo, ¿no? Eso nos demuestra a qué punto la sociedad hoy en día es una sociedad global, unida por cuestiones materiales e inmateriales. Pero al mismo tiempo nos cuesta muchísimo coordinar a nivel institucional. Miren cómo justamente la pandemia nos lo demuestra, ¿no? Cada país ha ido por su lado, al punto en que hasta en Estados Unidos se competía a nivel de regiones por cosas que todos necesitábamos. Es difícil coordinar. Esa es la realidad hoy en día, ¿no? Y vamos al mundo del cambio climático. El fenómeno del cambio climático es uno de los ejemplos más claros de cómo vivimos en un mismo espacio como sociedad global, y que lo produce es nuestra sociedad, ¿no? Y que es súper difícil de coordinar, ¿no? Entonces, muchos autores se han preguntado, o sea, Elinor Ostrom ha ganado el Nobel también con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo hacemos para trabajar juntos? Más allá de las disparidades de poder que se reconocen, más allá de que tenemos responsabilidades conjuntas pero diferenciadas, más allá de que cada país tiene retos distintos, porque en el Perú, antes de que hubiera pandemia, había dengue, ¿no es cierto? Cada país y cada realidad, cada grupo vulnerable, cada grupo no vulnerable, aunque llueva, no todos nos mojamos igual, ¿no? Todo se declina, pero todos estamos en el mismo circuito. Entonces, el reto que tiene, el que nos presenta el cambio climático es trabajar juntos, poder coordinar. Es un reto global que no tiene fronteras, y para combatirlo requiere coordinar entre actores que son David y Goliat. Pero eso también tiene cierta ventaja, porque cada uno tiene diferentes habilidades, ¿ya? Y si reconocemos que tenemos un mismo problema, podríamos empezar
y nos lo tomamos en serio, podríamos empezar a colaborar. Entonces, si el cambio climático es global, y hay que reconocer que también no está aislado, está totalmente imbrincado en algo más grande, que es una crisis ambiental global. ¿Ya? Algo que pasa mucho es que gana mucho el debate el joven cambio climático, pero él no está solo, él es un servicio de soporte que va a afectar muchos sistemas y que lo afectan muchos sistemas. Y el ejemplo es que nuestro sistema energético lo ha afectado. Entonces pensémoslo en vinculación, ¿no? E intentamos ser creativos en esa vinculación para enfrentarnos a él. La principal cosa que hay que hacer es cambiar nuestra matriz energética. Eso está clarísimo. Y también cambiar la manera en cómo valoramos lo que nos hace falta. No sé si saben que producir un gin consume el agua que tomarías en 20 años. Entonces, pues piensa cuántos jeans quieres tener. No es que no quieras usar jeans, úsalos, pero tú sabes que un jean puede durar 40 años. O sea, yo tengo un jean de mi papá, ¿no? A lo que voy es que no se trata de parar, no respirar, no, se trata de empezar a cambiar nuestra manera de valorar las cosas para valorar lo que hace falta, que es estar vivos, ¿no? Entonces, coordinemos en esa línea. No se trata de pararlo todo, se trata de ser más inteligentes, ¿no? Y sin necesidad de paralizarlo todo, hacer mejores elecciones. Definitivamente el cambio climático ya está ahí. O sea, el que vamos a vivir nosotros es el que se produjo, es un acumulado, ¿no? El cambio climático es, lo que lo produce es que el gas se quedó, ¿no? Entonces el gas de hace mucho tiempo, y lo que es más terrible es que con el cambio de la composición de la atmósfera, vamos a ver el deshiele de nuestras tapas del mundo, ¿no? Del planeta, y eso va a liberar más. Y bueno, ya estamos en el medio de la tormenta, ¿no? No la vamos a parar. Lo que sí podemos hacer es adaptarnos, ¿ya? Y darle tiempo a nuestros ecosistemas y a nuestras sociedades para mantener una vida que vale la pena vivir, ¿no? Y vamos a ir reinventándola, y la idea es poder trabajar en equipo frente a ella. Perdón, ¿qué era el cambio de uso de suelo? Te escuchamos, Débora. Ese es importantísimo, antes que me acabe. Es importantísimo porque eso es muy importante para el Perú. El cambio de uso del suelo es un proceso mediante el cual las actividades humanas transforman el paisaje natural. Se usa sobre todo para cuando se cambia un bosque, o sea, algo que tiene mucha biomasa, en algo que tiene menos biomasa. Entonces, en el caso del Perú, ¿no? Nosotros tenemos muchos bosques tropicales, no solo los amazónicos, el bosque seco también. Y lo que ha ocurrido, en Brasil ya es dramático, es que se ha cambiado el uso de ese suelo que estaba cubierto por toda esa vida para usarlo, por ejemplo, para producciones agrícolas, o también la minería es un motor fuerte porque envenena algunas cosas, o el petróleo, y vuelve, o sea, ya no es deforestación lo que produce, sino degradación, y a la larga producirá también un cambio de uso de suelo. Entonces, ese es el cambio de uso de suelo, que en el Perú es muy fuerte, ha sido muy fuerte históricamente, y además hay una oportunidad de que crezca mucho más, porque, bueno, alrededor del 40% del Perú es Amazonía, y esa tierra se quiere utilizar para producción agrícola. Entonces vamos a perder esa biomasa que es tan importante, no solo para el clima, sino también para el agua. Gracias, Débora.
por explicarnos este término y también por el inicio de tu exposición sobre estos retos. Interesante lo que dijiste, es valorar lo que realmente nos hace falta, ¿no? Es la vida. En ese sentido, ahora quisiera escuchar la respuesta en voz de César. Si podrías darnos, por favor, tus comentarios. Sí, creo que voy a tomar lo que he dicho Débora para desarrollar más la idea de dónde están los retos, ¿no? Creo que nuevamente planteándonos el reto global, sabiendo que el calentamiento es global, vamos a encontrar, y ya lo vuelvo a repetir, que en ese sentido, disculpen mi pesimismo, que hemos fracasado con el Acuerdo de París en el sentido de que los países, las grandes economías deberían estar reduciendo sus gases de efecto invernadero, ¿no? Es imposible que el parque automotor en Estados Unidos, como en la China y en otros países, siga creciendo, ¿no? Apostar por el transporte público, ¿no? El transporte privado es uno de los principios que debería gobernar en todo el mundo y no es así, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel global vamos a encontrar como elementos retadores del cambio climático o el calentamiento global en cuanto a las medidas de mitigación, por ejemplo, ¿no? Lo que ha dicho Débora, como el cambio de la matriz energética a nivel global, debería apuntar a esos países, ¿no? El uso de energías no convencionales como las plantas eólicas o solares debería ser algo común y un compromiso global que no es lo suficiente, ¿no? Ese es un elemento. Y en adaptación, obviamente países como nosotros o los países que son islas van a sufrir por el aumento por la deglaciación y el aumento del nivel del mar que puede hacerlos desaparecer, ¿no? Entonces estamos hablando de problemas, de catástrofes globales, ¿no? Que vamos a vivir en las próximas décadas y que ya estamos viviendo en algunos casos, ¿no? En el caso del Perú, nuevamente dividiendo las medidas de mitigación, que son digamos, cómo tratar los factores que generan el calentamiento y la adaptación, cómo tratar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Los impactos que nos va a generar, creo yo que, como Débora también lo ha señalado, en el caso peruano, pues siendo tan petit en nuestra contribución, el factor más importante es el cambio de uso de suelo, ¿no? Y ahí lo que el Perú arrastra es no tener una política agraria, no haber iniciado un proceso de reforma agraria, sobre todo en los suelos amazónicos. O sea, creo que es algo que tenemos que afrontar por la alta migración que está habiendo día a día en lo que Débora ha llamado la biomasa, que es el bosque amazónico, y eso va aumentando día a día, tanto así que las poblaciones indígenas originarias son menores a la población total, ¿no? Y además una población que ejerce poder, es decir, que no solamente son votantes, sino que también están vinculadas a economías formales e informales, por no decir ilegales. En ese sentido, creo que el Perú, el gobierno no puede hacerse la vista gorda, no puede mirar a otro lado, sino que tienen que tomar el toro por las astas. Y eso no significa reprimir o criminalizar, sino cómo interactuar con esa economía que está existiendo, cómo interactuar con los actores locales que sobreviven por el cultivo desde la papaya, el cacao, el café, distintos productos que al final se insertan en la economía formal, ¿no? Entonces, el no tener una política agraria, el no tener claros incentivos y sanciones, el no tener una visión de productividad en el bosque amazónico, trae justamente una política de monocultivos desordenada e ilegal que finalmente cambia el uso del suelo y que año a año vemos que va creciendo. Aunque hay alguna data a veces que el Ministerio de Medio Ambiente ha sacado que puede ser contradictoria, y en algunos casos sí lo ha sido, porque para ingresar al bosque necesitas, obviamente, poder transportarte, y altas lluvias no lo han permitido. Estamos hablando de una tasa de 150.000 hectáreas anuales, ¿no? Y es una tasa que va en aumento, ¿no? Yo creo que en mitigación eso es lo más importante. Creo que el hecho de apostar por energías renovables no convencionales también lo es, pero digamos del 100% de gas de efecto invernadero estamos hablando que el cambio de uso del suelo es más del 50%, ¿no? Entonces es algo gravitante para la política nacional. En cuanto a adaptación, y creo que Débora también lo ha mencionado, Ernesto también, o sea, el COVID nos interpela tan claramente porque y el Perú es como si el Perú fuera una persona que actuara como Juan o como quien sea, como un peruano que actúa, para el caso de COVID es bien claro, ¿no? Voy a sacrificar la salud, el futuro de mi salud por el alimento del hoy, ¿no?
Y eso pasa con la adaptación. Y creo yo que los 3 vectores más importantes que el Perú debe tratar es el tema del recurso hídrico, la salud de los peruanos y la actividad agrícola y pesquera, ¿no? Creo que eso ya está señalado en las políticas, es parte de las políticas públicas. Un informe del PNUD lo señaló hace más de 7 años. Lastimosamente no estamos haciendo nada y creemos que el mercado, las fuerzas omnipresentes del mercado que no solucionaron nada, no están solucionando nada actualmente, lo van a solucionar, y creo yo que las herramientas, hay obviamente retos, como decía anteriormente, de articulación, de coordinación, pero está claro que si no atendemos esos elementos, no solamente Lima, por el tema de escasez hídrica, o todos los valles que dependen de cuencas hídricas en la costa del Perú, sino todo el Perú va a tener que sufrir esos impactos, y el costo no va a ser el 8% del PBI, como se señalaba hace más de 5 años, sino va a ser, actualmente se habla de un 15%, va a ser más del 30% o mucho más, y vamos a salir empobrecidos de ese proceso, ¿no? Entonces, creo yo que los retos están claros, no es que no lo sepamos, es que no estamos actuando y estamos postergando esa lucha hoy por hoy, ¿no? Muchísimas gracias, César. Ha sido clarísimo. Como dices, tenemos los retos, es una realidad que la tenemos que ver, y en todo caso nosotros como sociedad civil hacerla un poquito más visible va a ser un aporte importante. Interesante también lo que has mencionado sobre el bosque amazónico, temas de matriz energética, vulnerabilidad, política agraria, ¿no? Son tantos temas que están alrededor de esta conversación. Para cerrar esta pregunta, escuchemos ahora a Ernesto Raez. Ernesto, escuchamos tu respuesta. Gracias. Yo quisiera poner algunas atingencias a lo que nos han venido contando con mucha claridad César y Débora. Primero, este es un evento que tiene una historia. El cambio climático tiene un inicio perfectamente establecido en la historia de la humanidad, que ya tiene muchos cientos de miles de años, ¿ok? Es un evento moderno, está ligado a la revolución industrial. No tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con un momento en la historia humana. Y eso es muy importante, porque no es que todos emitamos, bueno, un perro y una planta cuando respiran también emiten gases de efecto invernadero. Se trata de una emisión que sobrepasa incluso los procesos geológicos y climatológicos de gran alcance que ha tenido el planeta, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Ocurre en determinado momento de la historia humana, no tiene que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con la sociedad humana en un momento determinado de ese devenir. Ese momento es la revolución industrial, está ligado a la entronización de un nuevo sistema social y económico que es el sistema capitalista. ¿Ok? Entonces, una cosa está ligada a la otra. Cómo producimos está ligado con cómo emitimos. Y en esa medida, el cambio climático y el sistema, como todo sistema social en toda la historia humana, requiere la cooperación de las personas. No hay sistema económico basado en la no cooperación. Esa puede ser coercitiva o puede ser por convencimiento, y es mucho mejor no tener que darle de latigazos a alguien para que reaccione y actúe como tú lo deseas. Entonces, nuestro sistema actual hemos perfeccionado la capacidad de convencer a las personas de determinadas cosas. ¿Ok? Una de las cosas de las que nos hemos convencido es que los seres humanos somos competitivos y debemos competir. La evidencia cotidiana y de cada minuto de nuestras vidas, si prestamos atención, dice exactamente lo contrario. Los seres humanos cooperamos constantemente. En este instante estamos cooperando entre nosotros. No podríamos estar transmitiendo nuestras ideas si no hubiera una cantidad de gente detrás ofreciéndonos los medios para hacerlo. La energía
de la que estamos gozando, las casas dentro de las cuales estamos, fueron construidas por alguien. Todo el tiempo los seres humanos cooperamos. Somos uno de los organismos más cooperantes que existen sobre la faz de la Tierra. Entonces el problema no es cómo hacer para cooperar. Cooperamos todo el tiempo. El problema es en qué cosa cooperamos y bajo qué supuestos y con qué intenciones cooperamos. En este momento estamos dedicados a cooperar para que un grupo muy pequeño de seres humanos consiga acumular una gran cantidad de riqueza y decida sobre los destinos de la humanidad. Es a eso a lo que estamos dedicados a cooperar. Cuando el Perú se va a la selva y empieza a extraer petróleo, lo está haciendo para cooperar con la misma cultura que es global, que está conduciéndonos al cambio climático y a una crisis ecológica global, como muy bien ha dicho Débora, ¿no es cierto? Entonces, estamos cooperando equivocadamente. Si yo me pongo a ahorrar para comprarme un carro más grande cada 5 años, y coopero con la compañía automotriz, y coopero con el banco, y coopero con un trabajo que no me gusta, pero igual tengo una deuda, entonces estoy cooperando para mi mal en lugar de para mi bien, y estoy cooperando contra el medio ambiente y contra la naturaleza. Entonces, tenemos que ir a las raíces de las cosas si queremos transformarlas. No podemos hablar de cosas que hay que hacer si no cambian las condiciones y los factores que conducen a que la gente emita más, ¿no es cierto? Esas condiciones son económicas, son sistémicas. Y lamentablemente, como estamos tan convencidos de que así es como deben ser las cosas, insistimos en incorporar esas condiciones que conducen a que vayan mal las cosas, incluso en nuestros instrumentos de solución, ¿no es cierto? Entonces, el Acuerdo de París menciona como una condición necesaria y deseable en el desarrollo de la humanidad el crecimiento económico. ¿Ok? Está escrito en el Acuerdo de París que tenemos que seguir creciendo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son la agenda vigente de desarrollo a nivel mundial, expresan con toda claridad uno de sus objetivos es el crecimiento económico. Entonces, si estamos viendo que el crecimiento económico es el que produce la crisis ecológica global, ¿cómo así en los instrumentos que pretenden resolver el problema incorporamos el factor que causa el problema, el factor fundamental? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a cooperar en reconocer el sistema en el que vivimos y dónde es que hay que cambiarlo y qué tenemos que hacer para cambiar el sistema. Finalmente, y este es un tip, es verdad que Perú es petit en términos de sus emisiones comparadas con las emisiones de los países industrializados, países más grandes y cosas por el estilo. Pero no es verdad que es poco importante como contribuyente al cambio climático. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque el 51% de nuestras emisiones corresponden a deforestación. Eso que le llaman cambio de uso de la tierra, cambio de uso del suelo, eso es un eufemismo. Estamos hablando de deforestación, de destrucción de bosque, ¿ok? Y las cosas hay que decirlas como son. El 51% proviene de eso. Como bien dice César, son 150.000 hectáreas de bosque que destruimos todos los años. Entonces, no solamente estamos emitiendo bosque muerto a la atmósfera, sino que estamos destruyendo la máquina natural que extrae CO2 de la atmósfera. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es contabilizar los huevos rotos y haciéndonos los locos de las gallinas muertas que estamos produciendo. El Perú es un gran productor de gallinas muertas. Pocos huevos rotos, muchas gallinas muertas. La responsabilidad global del Perú en el cambio climático es enorme. No tiene nada de petit. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos quedamos con lo último que has señalado, y es visibilizar evidentemente la protección a la Amazonía de esa devastadora deforestación que has mencionado, y también con ese reto como ciudadanos, ¿no? Ese reto a la humanidad. Yo les traslado la tercera pregunta, la voy a leer, y les voy a pedir que luego la respondan muy brevemente, cada uno, porque el tiempo ya nos está quedando corto. Y la pregunta es la siguiente:
¿Cómo transformar la emergencia sanitaria en una oportunidad para tener un mundo más sostenible? César, te pido a ti la primera respuesta breve, por favor. Creo que lo que nos enseña, a ver, tres así comentarios breves, ¿no? Lo primero es que creo que hice la alegoría, tratar de comparar la situación del COVID con el cambio climático, y que la primera figura que mostraba Débora era ejemplificadora, ¿no? Postergar, o sea, no ver nuestro futuro, sacrificar nuestro futuro pensando en la economía del hoy, tanto para un informal como para un formal, es el problema del COVID como el cambio climático. Y eso pasa porque, bueno, Ernesto lo ha señalado, no tenemos claro nuestras prioridades, o nuestras prioridades son de otros y no de todos, ¿no? Creo yo que el cambio climático es un problema de inequidad, ¿no? Ese es el segundo elemento, que en el caso de los pueblos indígenas lo han reiterado y señalado permanente y continuamente. Creo que el COVID cuestiona la responsabilidad y la capacidad del Estado de hacerlo, ¿no? Ese es creo yo, el tercer elemento. Hemos visto la incapacidad de los gobiernos locales y regionales para atender a nuestros ciudadanos, y el caso de Loreto, ahora de Ucayali, es ejemplificador, ¿no? No ha habido una capacidad institucional, y si no hay una capacidad institucional para ver temas de salud, menos para ver el cambio climático en las próximas décadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a obligarnos a replantear la figura de la descentralización de una u otra manera, y eso tiene que ver con el calentamiento global de todas maneras. El tema de la deforestación que he señalado Ernesto, ¿no? Creo que es un elemento. Ahora, hay cosas positivas. La forma en que los ciudadanos se han organizado comunalmente a nivel local para solucionar el problema, ya sea para comer hoy, postergarnos su futuro, es algo interesante. Es algo que debemos rescatar e incorporar en las políticas públicas. Y si no, al menos respetarlas, ¿no? No digo que sean correctas o no, pero por lo menos es una solución. Y lo último, ¿no? Para ser optimistas, es que el presidente de Petroperú mencionó que están pensando, digamos, Petroperú, bueno, podemos discutir de lo grande y lo pequeño que es, igual que el tema de la contribución en GEI de Perú. Digamos, es una empresa estatal que no es que esté operando pues, en todo el territorio nacional, pero dijo, bueno, estamos pensando que vamos a ver otros negocios o promover energías alternativas, ¿no? Como paneles solares y plantas eólicas. Y eso que ha dicho el presidente Petrodú no es algo aislado. Muchos países han comenzado a hablar de energías alternativas o autosuficientes o autónomas para que sus ciudadanos puedan seguir gozando de energía eléctrica, ¿no? Entonces, creo que también hay un camino que explorar, que promover, que, como decía Ernesto, cooperar en función a materia climática que el COVID nos está enseñando. Muchísimas gracias, César. Débora, nos gustaría escuchar tu respuesta, por favor. Bueno, yo me imagino que todos ustedes han cambiado sus hábitos en esta época, ¿no? Pasan más tiempo cocinando, pasan más tiempo lavando, pasan más tiempo limpiando, y se van dando cuenta cómo funciona esa actividad, que es lo que en sociología llamamos la economía del cuidado. Cómo cuidamos la vida, ¿no? También cuando cuidamos a nuestra abuelita, la protegemos, nos vamos dando cuenta cómo funciona realmente la reproducción social del trabajo. Que por lo general la hacen pues las mamás, las hermanas, ¿no? Y hoy en día probablemente más los papás, los hermanos. Y probablemente durante un buen rato no contaron con la ayuda de la nana o de la empleada del hogar, y se han dado cuenta cuánto hacía y qué importante era. Yo creo que esta es una lección que individualmente hay que incorporar para valorar mejor, que creo que es algo que nos permite esta crisis, ver mejor, ser más lúcidos, ¿no? La práctica nos lleva a la reflexión viene de la práctica. Entonces, si hemos experimentado nuevas prácticas, podemos incorporarlas, por ejemplo, yo hace rato quería ser vegetariana, ahora ya lo soy con tranquilidad porque yo me hago mi comida, ¿no? Entonces, sí la hago riquísima y soy feliz. Entonces ya mi huella está más chiquita y me siento más sana, tengo mucha más energía, a pesar de pasar tanto tiempo en la pantalla.
¿no? Entonces es un ejemplo individual. Tenemos más control sobre nuestras prácticas y podemos entonces experimentar, ¿no? Entonces puede ser algo divertido también. Y algo que me gustó mucho de lo que dijo Ernesto es esta cuestión de las gallinas, ¿no? Que estamos contando los huevos rotos, pero no estamos viendo cuántas gallinas estamos matando. Y ese es un problemita muy fregado que tiene el Perú. Que a mí me ha dolido mucho en esta época, porque también trabajo con la Amazonía y con pueblos indígenas, que nos están dejando muchos sabios, ¿ya? Los bosques no se hacen solos. Los bosques no son tierra de nadie, no. Para que existieran ha habido trabajo, ha habido cooperación entre humanos y no humanos. Y esos humanos que nosotros decimos, les llamamos indígenas, ellos son gente que sabe un montón. Y sabe un montón y que obviamente es muy humana como todos nosotros y tiene deseos y necesidades como todos nosotros. Y esas necesidades y deseos han ido cambiando, claro que sí. Pero este ambiente que se generó a lo largo de la historia, que es los bosques amazónicos y también el bosque seco, ha sido una creación, y podríamos hablar horas, de sociedades humanas. Y ese conocimiento todavía está ahí, que no hay que perderlo, porque si lo perdemos, la verdad es que ningún forestal sabe cómo volver a ser un bosque nuevo, ningún climatólogo. Y no, pues eso no puede ser. Eso es una gran pena. Luego, otra cosa linda, y ya para cerrar, es que nos damos cuenta de nuestros lazos de cooperación constructivos. Qué lindo es conversar con tu tía por el Zoom o por el WhatsApp. O sea, y sabemos que, por ejemplo, una amiga me mandó comida cuando yo recién llegué porque justo había viajado y me nutrió. ¿Ven? Ese tipo de cosas son lazos constructivos que ya tenemos. Que veámoslos, ¿no? Todas esas redes de colectas y solidaridad que hay hoy en día son constructivos y hay que darles valor. Y finalmente, que la forma de servicio público es eficiente, tiene un montón de límites y esta cuestión de la descentralización nos lo demuestra. Pero la descentralización podría replantearse, porque la capacidad estatal, o sea, que el Estado nos dé algunas cosillas y nos garantice nuestros derechos, es muy importante. Y hay que reivindicarlo, porque la cooperación a nivel comunitario es importantísima, pero hay cosas que no puede hacer, porque el Estado tiene la decisión soberana y bueno, estamos bajo él. Entonces hay que fortalecer la democracia. Saliendo de esta, y en esta, tener mejores capacidades de decisión, ¿no? Y finalmente, que hay gente más vulnerable que otras, ¿ya? Y eso es algo que en la práctica hemos generado y que hay que corregir con conciencia. Hay que reducir la vulnerabilidad de mucha gente, que no es débil porque le dio la gana, es porque está en esa posición. ¿Ya? Y no hay que reforzar eso. Por ejemplo, que alguien salga a un heladero a trabajar no es porque quiere, por el placer de hacerlo, es porque lo necesita, ¿no? Nadie pone su vida en juego porque sí. ¿Ya? Y hay que empezar a ver cómo reducimos las vulnerabilidades y nos hacemos todos juntos un poco más fuertes. Gracias. Muchísimas gracias, Débora. Buenísimas tus conclusiones respecto a las oportunidades que se encuentran en medio de esta emergencia sanitaria. Ernesto, escuchamos tu respuesta. Yo creo que una primera cosa que todos hemos visto para nuestro horror colectivo es cuán injusto es el mundo, ¿no es cierto? La pandemia nos ha demostrado el grado de injusticia, de desigualdad, de precariedad en que se encuentra la humanidad. Y que dista mucho de lo que nos han mostrado durante mucho tiempo como el mejor mundo posible. Creo que debemos llevar con nosotros y no olvidar cuáles son las consecuencias de construir sociedades que no responden en realidad a el cuidado de la persona humana, ¿no es cierto? Y la protección de la persona humana.
La persona humana en términos vallejianos, ¿ok? En términos universales. Y lo que hemos visto más bien han sido las enormes desigualdades que emergen instantáneamente en cuanto nos encontramos ante una crisis y las enormes faltas de solidaridad de quienes más tienen en esas condiciones. No deberíamos olvidarnos de eso, porque hemos visto en rayos X a nuestra sociedad. Lo segundo, es que hemos comprobado todos los que estamos viviendo estos tiempos extrañísimos, que otro mundo sí es posible, que basta un microorganismo que es tan pequeño que hasta nos resulta difícil imaginarlo, ¿no es cierto?, para detener la economía, para generar debacles, para encerrarnos en nuestras casas, para que las gaviotas regresen a las playas, para que las aguas de Venecia se aclaren, etc. Es decir, otro mundo es perfectamente posible, incluso por encima de la voluntad humana. Entonces, un mundo posible, más verde y más justo, ¿no es concebible con la voluntad humana? ¿No? Y es muy importante que lo recordemos porque nos han venido diciendo que no podíamos salir de este mundo, que este era el non plus ultra del progreso humano y que no había forma de salir, que ya habíamos llegado a la meta, ¿no es cierto? Y la meta era el desarrollo y parecernos todos lo más posible a los Estados Unidos, el país que es la capital del sistema, que en la ciudad que es la capital del sistema es donde ha tenido más muertos, ¿no? El país más poderoso de la Tierra es el que ha tenido más muertos, el que menos solidaridad ha mostrado, y donde los muertos son además latinos y negros, no precisamente la población mayoritaria. Entonces, debemos recordar eso, que el mundo sí puede cambiar, pero que el mundo debería poder cambiar para mejor y no para peor. Y aquí cierro. Vean, en todos estos días yo he visto cómo era reivindicado día tras día, ¿no? Hemos venido advirtiendo a los científicos sobre una pandemia como esta durante décadas y no se nos hizo caso y se nos trató de locos. Y aquí está. Yo me muevo en Lima en una bicicleta por una decisión moral y por una decisión de gozo de la vida. Y ahora todo el mundo dice que deberíamos salir en bicicleta. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una vida defendiendo la Amazonía y ahora súbitamente los bosques son importantes. Entonces, esta es la reivindicación de la sensatez. Y deberíamos hacer un gran esfuerzo para no regresar a la insensatez de que venimos. Yo creo que podemos, ¿no? Definitivamente estoy convencido de que podemos, de que hay mucha esperanza para la humanidad. Qué bonito, Ernesto. Muchísimas gracias por, finalmente eso ha sido parte de una reflexión, lo que nos has compartido. Nos queda muy poquito tiempo. Yo quisiera robarle 30 segundos a Débora y 30 segundos a César para que también, si nos pueden compartir de una manera similar a la de Ernesto, una reflexión desde una visión más personal. Te escuchamos, Débora. Sí, hay cosas que uno puede hacer individualmente, son bien importantes, pero la cosa más importante que uno puede hacer individualmente es conversar con sus amigos, es pensar, porque eso impacta muchos de nuestros comportamientos que son los que en realidad hacemos todo el tiempo, que no pensamos. ¿Ya? Todos los días nos movemos sin conciencia, pero el ser humano parece ser el que más se comunica entre todos los seres de este planeta, de manera a poder de alguna forma cambiar esos hábitos que son mucho más automáticos, ¿ya? Y que son los que tienen más impacto. Entonces, aprovechemos para pensar un poquito, conversar, revalorar algunas cosas y poder cambiar esos hábitos. Que esos los hábitos, los que todos hacemos sin pensar mucho, son los que tienen impacto.
como comprar jeans, como tomar aviones, como dejar que se acumule el poder en manos de gente que no piensa en colaborar con nosotros y dejar que nuestras democracias decaigan, ¿no? Y no escuchar a la ciencia, que esta, entre varias otras, ya la tiene mapeada porque colabora. ¿M? Entonces, gracias por ese espacio y bueno, que piensen en sus casas. Buenísimo, Débora. Nos quedamos con el mensaje de Ernesto de no volver a ser insensatos, y en tu comentario en aprovechar la comunicación que tenemos como humanidad para poder hacer un cambio en esos hábitos. César, tu cierre, por favor. Bueno, a mí sí sentido que me ha golpeado la pandemia. De hecho, tengo 4 colegas. Tenemos oficina en Iquitos y el desastre en Iquitos ha sido fuerte, y tengo 4 colegas con COVID. Acá en Lima tengo un amigo también que tiene COVID, y creo que uno siempre, bueno, como abogado, uno tiene la idea de que, no el Estado, pero sí el poder, la regulación, las estructuras van a poder de alguna manera solucionar lo general, ¿no? Lo que es lo que nos gobierna a todos, las relaciones, ¿no? Y al final lo que soluciona las cosas son los amigos, ¿no? Es la familia. Y creo que lo más importante, lo que te hace ver esta pandemia, es que el trabajo, tus preocupaciones mucho más morales, no son tan importantes, sino es los amigos y la familia, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, César. Linda tu reflexión, ¿no? Que es lo más importante, es cuidarnos, es mirar el vaso medio lleno, ¿no? Como lo he sentido en las 3 exposiciones de ustedes. Y nada, a seguir adelante en tratar de facilitar estos temas en distintos espacios. Ha sido un placer para mí poder moderar esta mesa. Les agradezco a los 3, César, Débora y Ernesto. Y bueno, a los seguidores de la Biblioteca Nacional del Perú, que no dejen de seguir los diálogos en tiempo de cambio. Hasta otro día. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Katia. Gracias.